Levita, levitas. Del latín bíblico levita y del hebreo leví, israelita de la tribu de Leví, dedicado al servicio del templo, eclesiástico de grado inferior al sacerdote. Descendientes de Leví mediante sus tres hijos, Gersón, Coat y Merari, quienes fundaron las tres familias tribales. Génesis 46:11, Éxodo 6:16, Números 3:17, Primera de Crónicas 6 del 16 al 48. Moisés y Aarón, levitas muy conocidos, pertenecían a la familia de Coat. Éxodo 6 del 16 al 26. A la tribu de Leví se le confió el cuidado y el servicio del tabernáculo y más tarde del templo. Del hebreo Leví, levita. Del griego lewites, levita, es decir, descendiente de Leví. Éxodo 6:25. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella le dio a luz a Finés. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas, según sus familias. Éxodo 38:21. Esta es la suma de las cosas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, según fueron enumeradas conforme al mandato de Moisés para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Números 1:51. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán, pero el extraño que se acerque morirá. Números 2:17. Entonces partirá la tienda de reunión con el campamento de levitas en medio de los campamentos. Tal como acampan, así partirán, cada uno en su lugar por sus banderas. Números 3:9. Darás pues los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son dedicados por completo de entre los hijos de Israel. Números 3:12. Mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel. Los levitas pues serán míos. Números 3:41. Y tomarás a los levitas para mí, yo soy el Señor, en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del ganado de los hijos de Israel. Números 8:6. Toma de entre los hijos de Israel a los levitas y purifícalos. Números 8:11. Entonces Aarón presentará a los levitas delante del Señor, como ofrenda mecida de los hijos de Israel, para que ellos puedan cumplir el ministerio del Señor. Números 8, del 12 al 14.
Los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto al Señor, para hacer expiación por los levitas. Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y delante de sus hijos, para presentarlos como ofrenda mecida al Señor. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Números 8, del 18 al 22. Pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel, y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión, y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Así hicieron a los levitas Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Los levitas se purificaron a sí mismos de pecados y lavaron sus ropas, y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante del Señor. También Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Entonces, después de eso, los levitas entraron para cumplir su ministerio en la tienda de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, como el Señor había ordenado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Números 8:24. Esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión. Números 18:6. He aquí, yo mismo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel. Son un regalo para vosotros, dedicados al Señor, para servir en el ministerio de la tienda de reunión. Números 35:2. Manda a los hijos de Israel que de la herencia de su posesión den a los levitas ciudades en que puedan habitar. También daréis a los levitas tierras de pasto alrededor de las ciudades. Deuteronomio 12:19. Cuídate de no desamparar al levita mientras vivas en tu tierra. Deuteronomio 14:27. Tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Deuteronomio 17:18. Y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. Deuteronomio 18:1. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción. Deuteronomio 18, del 6 al 7.
Y si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, y llega con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escoja, él ministrará en el nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos levitas que están allí delante del Señor. Deuteronomio 26:13. Y dirás delante del Señor tu Dios: he sacado de mi casa la porción consagrada, y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Josué 8:33. Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el forastero como el nativo. La mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel. Josué 21, del 3 al 4. Entonces los hijos de Israel dieron su heredad a los levitas, estas ciudades con sus tierras de pasto, de acuerdo al mandato del Señor, y la suerte cayó en las familias de los coatitas. Y a los hijos del sacerdote Aarón, que eran de los levitas, les tocaron en suerte 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. Primero de Samuel 6:15. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las colocaron sobre la gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios aquel día al Señor. Segundo de Samuel 15:24. Y he aquí, Sadoc pasó también, y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca de Dios, y Abiatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Primero de Reyes 8:4. Subieron el arca del Señor, la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes y los levitas lo subieron. Primero de Crónicas 6:48. Y sus parientes, los levitas, fueron designados para todo el servicio del tabernáculo de la casa de Dios. Primero de Crónicas 9:2. Los primeros que habitaron en sus posesiones, en sus ciudades, fueron los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. Primero de Crónicas 9, del 33 al 34. Y había cantores, jefes de casas paternas de los levitas, que habitaban en las cámaras del templo, libres de todo otro servicio, porque estaban ocupados en su trabajo día y noche. Estos eran jefes de casas paternas de los levitas conforme a sus generaciones, jefes que habitaban en Jerusalén. Primero de Crónicas 13:2. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes, a nuestros parientes que permanecen
en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros. Primero de Crónicas 15:2. Entonces David dijo: Nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Primero de Crónicas 15, del 11 al 12. Entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: Vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas. Santificaos, tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Primero de Crónicas 15, del 14 al 17. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas, como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores, con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Y los levitas designaron a Gemán, hijo de Joel, y de sus parientes a Asab, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, sus parientes a Etán, hijo de Cusaías. Primero de Crónicas 15:22. Y Kenanías, jefe de los levitas, estaba a cargo del canto. Él dirigía el canto porque era hábil. Primero de Crónicas 15, del 26 al 27. Y sucedió que como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David iba vestido de un manto de lino fino, también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores y Kenanías, director de canto entre los cantores. David además llevaba encima un efod de lino. Primero de Crónicas 24:6. Y Semaías, hijo del escriba Natanael, uno de los levitas, los inscribió en la presencia del rey, de los príncipes, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, de los hijos de las casas paternas de los sacerdotes y de los levitas. Una casa paterna designada para Eleazar y otra designada para Itamar. Primero de Crónicas 26:20. Y los levitas, sus parientes, estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de los presentes consagrados. Primero de Crónicas 28:21. Y he aquí, tienes las clases de los sacerdotes y los levitas para todo el servicio de la casa de Dios, y todo voluntario con alguna habilidad estará contigo en toda la obra para toda clase de servicio. También los oficiales y todo el pueblo estarán completamente a tus órdenes. Segundo de Crónicas 5, del 4 al 5. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca, y llevaron el arca y la tienda de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda,
Los sacerdotes levitas los llevaron. Segundo de Crónicas 7:6. Los sacerdotes estaban en sus debidos lugares, también los levitas con los instrumentos de música para el Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando David ofrecía alabanza por medio de ellos, los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos y todo Israel estaba de pie. Segundo de Crónicas 8, del 14 al 15. Y conforme a las ordenanzas de su padre David, designó las clases sacerdotales en sus servicios, a los levitas en sus deberes de alabar y ministrar delante de los sacerdotes, según lo prescrito para cada día, y a los porteros por sus clases para cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey tocante a los sacerdotes y a los levitas en cosa alguna, ni tocante a los almacenes. Segundo de Crónicas 13:10. Mas en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no le hemos abandonado, y los hijos de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y los levitas en sus funciones. Segundo de Crónicas 19:11. Y he aquí, Amarías, el sumo sacerdote, presidirá sobre vosotros en todos los asuntos del Señor, y Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la casa de Judá, en todos los asuntos del rey. También los levitas serán oficiales delante de vosotros. Sed valientes y obrad, y sea el Señor con el bueno. Segundo de Crónicas 20:14. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Segundo de Crónicas 20:19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Segundo de Crónicas 23, del 6 al 8. Pero que nadie entre en la casa del Señor, sino los sacerdotes y los levitas que ministran. Estos pueden entrar porque son santos, y que todo el pueblo guarde el precepto del Señor. Los levitas rodearán al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa será muerto. Estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá hicieron conforme a todo lo que había ordenado el sacerdote Joiada. Cada uno de ellos tomó sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, junto con los que habían de salir el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no despidió a ninguno de los grupos. Segundo de Crónicas 23:18. Además, Joiada puso los oficios de la casa del Señor bajo la autoridad de los sacerdotes levitas, a quien David había designado sobre la casa del Señor para ofrecer los holocaustos del Señor, como está escrito en la ley de Moisés, con alegría y con cánticos, conforme a la disposición de David. Segundo de Crónicas 24:11. Y sucedía que siempre que el cofre era traído al oficial del rey por los levitas, y cuando veían que había mucho dinero, entonces el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote venían, vaciaban el cofre, lo tomaban y lo volvían a su lugar,
Así hacían diariamente y recogían mucho dinero. Segundo de Crónicas 29:16. Entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor para limpiarla, y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas las recogieron para llevarlas fuera al torrente Cedrón. Segundo de Crónicas 29, del 25 al 26. Luego situó a los levitas en la casa del Señor con címbalos, con arpas y con liras, conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Los levitas se colocaron con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Segundo de Crónicas 29:30. Entonces el rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Cantaron alabanzas con alegría y se inclinaron y adoraron. Segundo de Crónicas 29:34. Pero los sacerdotes eran pocos y no pudieron desollar todos los holocaustos. Por eso sus hermanos los levitas los ayudaron hasta que se acabó la obra y hasta que los otros sacerdotes se hubieron santificado, porque los levitas fueron más cuidadosos para santificarse que los sacerdotes. Segundo de Crónicas 30, del 21 al 22. Y los hijos de Israel que se hallaban en Jerusalén celebraron con gran alegría la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Y los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día, cantando con instrumentos resonantes al Señor. Entonces Ezequías habló al corazón de todos los levitas que mostraban buen entendimiento en las cosas del Señor, y comieron durante los 7 días señalados, sacrificando ofrendas de paz y dando gracias al Señor Dios de sus padres. Segundo de Crónicas 30:25. Y se regocijó toda la asamblea de Judá, junto con los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo que vino de Israel, tanto los peregrinos que vinieron de la tierra de Israel como los que habitaban en Judá. Segundo de Crónicas 30:27. Entonces los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y se oyó su voz, y su oración llegó hasta su santa morada, hasta los cielos. Segundo de Crónicas 31:2. Y Ezequías designó las clases de los sacerdotes y de los levitas, cada uno en su clase según su servicio, tanto sacerdotes como levitas, para los holocaustos y para las ofrendas de paz, para que ministraran, dieran gracias y alabaran en las puertas del campamento del Señor. Segundo de Crónicas 31:4. También ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y a los levitas, a fin de que pudieran dedicarse a la ley del Señor. Segundo de Crónicas 34:30. Y subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá,
los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Segundo de Crónicas 35:3. También dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados al Señor: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. No será más una carga sobre vuestros hombros. Ahora servid al Señor vuestro Dios y a su pueblo Israel. Segundo de Crónicas 35:5. Además, estad en el lugar santo, conforme a las secciones de las casas paternas de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y conforme a los levitas, según la división de una casa paterna. Segundo de Crónicas 35:15. También los cantores, los hijos de Asaf, estaban en sus puestos conforme a lo ordenado por David, Asaf, Emán y Jedutún, vidente del rey, y los porteros en cada puerta no tenían que apartarse de su servicio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Segundo de Crónicas 35:18. No se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Tampoco ninguno de los reyes de Israel había celebrado una Pascua como la que celebró Josías con los sacerdotes, los levitas y todos los de Judá e Israel que estaban presentes, y los habitantes de Jerusalén. Esdras 1:5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Esdras 3:8. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Esdras 3, del 9 al 10. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Jenadad con sus hijos y sus hermanos los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor, conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Esdras 6:16. Y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados, celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Nehemías 7:73. Y habitaron en sus ciudades los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y del resto de Israel. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades.
Nehemías 8:9. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Nehemías 8:13. Al segundo día, los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Nehemías 9:4. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serabías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Nehemías 9:5. Entonces los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Judías, Sebanías y Petaías dijeron: Levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Nehemías 9:38. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Nehemías 10:34. Asimismo, echamos suertes para la provisión de madera entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo para que la traigan a la casa de nuestro Dios, conforme a nuestras casas paternas, en los tiempos fijados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Nehemías 10, del 37 al 38. También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del mosto y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos, y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del almacén. Nehemías 12:24. Y los principales de los levitas eran Asabías, Serebías y Jesúa, hijo de Cadmiel, con sus hermanos frente a ellos, para alabar y dar gracias, según lo prescrito por David, hombre de Dios, sección frente a sección. Nehemías 12:27. En la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Nehemías 12:30. Y los sacerdotes y los levitas se purificaron, también purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Nehemías 12:44. Aquel día fueron designados hombres
a cargo de las cámaras destinadas a almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que recogieran en ellas, de los campos de las ciudades, las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas. Pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Nehemías 12:47. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros, como se demandaba para cada día, y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Jeremías 33:22. Como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Hechos 4:36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación.